Estados Unidos y Europa ya están planeando cómo proteger a Ucrania después de la guerra. Donald Trump dice que podría intervenir desde el aire, mientras tropas europeas podrían desplegarse en el país. Rusia sigue firme. No quiere tropas extranjeras en su vecina. La tensión sube, y cada decisión puede cambiar el futuro de Europa para siempre. En las últimas jornadas, Washington y las principales capitales europeas han puesto en marcha una serie de conversaciones estratégicas destinadas a definir el futuro de la seguridad en Ucrania. El anuncio llegó tras la cumbre, en la que el presidente Donald Trump se comprometió públicamente a respaldar un marco de garantías para Kiev, un gesto que inmediatamente generó expectativa en el continente y dentro de la propia OTAN. La noticia ha marcado un punto de inflexión en el debate sobre cómo debe estructurarse la protección de Ucrania una vez que el conflicto con Rusia se encamine hacia una resolución. Fuentes del Pentágono confirmaron que ya se han iniciado ejercicios de planificación para estudiar las diferentes modalidades de apoyo que Estados Unidos podría ofrecer a largo plazo, más allá del suministro de armamento. La clave se encuentra en establecer mecanismos realistas que resulten viables desde el punto de vista militar y, al mismo tiempo, aceptables en el complejo tablero geopolítico donde Moscú continúa siendo un actor central. Entre las opciones que han comenzado a analizarse, se encuentra la posibilidad de desplegar fuerzas europeas en suelo ucraniano, bajo un esquema de mando y control estadounidense. Esta fórmula permitiría mantener el compromiso occidental sin operar directamente bajo el paraguas de la OTAN, ya que los contingentes estarían bajo las banderas de sus propias naciones. Aunque el Pentágono y la Alianza Atlántica no han hecho comentarios oficiales, la filtración refleja la seriedad con la que se discute este tipo de escenarios en los despachos de Bruselas y Washington. La Casa Blanca, en un comunicado, añadió que Estados Unidos está dispuesto a desempeñar un papel coordinador en la construcción de un sistema de garantías. Sin embargo, el Ministerio de Exteriores ruso reaccionó de inmediato descartando cualquier presencia de tropas de países de la OTAN en Ucrania como parte de un eventual acuerdo de paz. Moscú mantiene la línea dura que viene sosteniendo desde el inicio de la invasión en 2022, insistiendo en que cualquier despliegue occidental cercano a sus fronteras constituye una amenaza existencial. En paralelo, el propio Donald Trump dejó entrever que el compromiso de Estados Unidos podría materializarse a través de su superioridad aérea. En una entrevista televisiva, aseguró que, mientras los europeos estarían dispuestos a colocar soldados sobre el terreno, Washington podría apoyar desde el aire. Con ello se abre la posibilidad de que el rol estadounidense incluya el suministro adicional de sistemas de defensa antiaérea, la vigilancia con aviones de inteligencia y hasta la eventual imposición de una zona de exclusión aérea con cazas norteamericanos. Trump fue claro en descartar el envío de tropas, pero no cerró la puerta a este tipo de operaciones aéreas, subrayando que nadie tiene las capacidades que Estados Unidos posee. Esta declaración coincide con el reinicio de los envíos de armamento hacia Kiev, tras las pausas temporales que su propia administración había impuesto en los últimos meses. En varias ocasiones, las transferencias de misiles, municiones y vehículos de combate quedaron interrumpidas tras tensos encuentros entre Trump y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, aunque posteriormente fueron reactivadas. Ahora, el compromiso se ha reformulado bajo la premisa de sostener un flujo de armas defensivas que permitan a Ucrania resistir y, eventualmente, consolidar su soberanía una vez que el conflicto dé paso a una fase negociada. Mientras tanto, los altos mandos militares de la OTAN ya han agendado una reunión virtual para analizar este nuevo escenario. El encuentro, previsto para esta misma semana, tendrá como eje la discusión sobre Ucrania y los pasos inmediatos a seguir. En la cita, el general estadounidense Alexus Grinkewich, responsable también de operaciones de la Alianza en Europa, informará a los jefes de defensa sobre los resultados de la reunión que Trump mantuvo recientemente en Alaska con el presidente ruso Vladimir Putin. A ese mismo cónclave se sumará el general Dan Kane, actual jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos,
quien además sostendrá encuentros en Washington con sus pares europeos para coordinar posiciones. Trump ha presionado de manera reiterada para lograr un final rápido a la guerra más mortífera que Europa ha presenciado en 8 décadas. Sin embargo, entre los aliados de Kiev, persiste la preocupación sobre la forma en que podría alcanzarse dicho acuerdo y sobre las concesiones que Moscú intentará imponer en la mesa de negociaciones. La tensión es evidente. Mientras Rusia sigue presentando la invasión como una operación militar especial para defender su seguridad nacional frente a la expansión de la OTAN, Ucrania y sus aliados europeos continúan denunciando el avance como un intento de apropiación territorial. La línea de trabajo se ha desplazado ahora hacia la definición de un marco claro de garantías, un elemento central para el futuro inmediato de Ucrania. La cuestión no es solo cómo detener el fuego, sino cómo impedir que un nuevo ataque vuelva a sacudir al país en los próximos años. El equilibrio entre la disposición europea a enviar efectivos y el respaldo aéreo norteamericano es el eje de un debate que apenas comienza a tomar forma y que concentra la atención de las cancillerías en ambos lados del Atlántico. Las conversaciones en curso no se limitan al plano militar. En paralelo, la diplomacia avanza en un terreno donde cada palabra es medida con cuidado. Donald Trump ha reiterado que no habrá tropas estadounidenses sobre suelo ucraniano, un mensaje que su portavoz Karoline Leavitt reforzó con contundencia al asegurar que las botas de soldados norteamericanos no estarán en Ucrania. No obstante, la funcionaria también dejó claro que Washington sí asumirá un papel de coordinación y que podría ofrecer otros mecanismos de apoyo que respalden a los europeos en la tarea de garantizar la seguridad de Kiev. Este matiz es importante porque refleja el delicado equilibrio que intenta mantener la Casa Blanca. Por un lado, mostrar determinación frente a Rusia, y por otro, evitar una escalada directa que implique el despliegue de fuerzas norteamericanas en un terreno altamente volátil. Bajo esa lógica, Trump ha insistido en que serán los países europeos quienes asumirán la mayor parte de la carga, señalando explícitamente a naciones como Francia, Alemania y Reino Unido. La idea es que Europa se coloque en primera línea mientras Estados Unidos provee respaldo aéreo, tecnológico y de inteligencia. Rusia, por su parte, ha repetido de forma tajante que no aceptará ninguna presencia militar occidental en Ucrania. El ministro de Exteriores, Sergei Lavrov, advirtió que cualquier cumbre o acuerdo sobre seguridad debe construirse paso a paso y con una preparación técnica minuciosa. La posición rusa mantiene un mensaje constante: cualquier despliegue foráneo, incluso si no es bajo la bandera de la OTAN, será interpretado como una amenaza. Esa línea roja condiciona las negociaciones y coloca presión sobre los aliados europeos, que buscan alternativas viables para blindar a Ucrania sin provocar una reacción descontrolada del Kremlin. Al mismo tiempo, Trump anunció que Estados Unidos está impulsando un encuentro bilateral entre Vladimir Putin y Volodymyr Zelensky. Según explicó, la idea es comenzar con una reunión cara a cara entre ambos líderes y más adelante, sumar un formato trilateral que lo incluya a él mismo como mediador directo. El propio presidente norteamericano advirtió que, si Putin se resiste a cooperar en la búsqueda de un acuerdo, enfrentará una situación muy difícil. Con estas palabras, Trump intentó enviar un mensaje de firmeza mientras abre la puerta a un proceso de negociación que podría redefinir el equilibrio de poder en Europa del Este. Zelensky, consciente de la relevancia del momento, se mostró dispuesto a aceptar cualquier formato de encuentro con el líder ruso. Su postura busca trasladar la responsabilidad de una eventual negativa al Kremlin, reforzando la idea de que Ucrania está lista para dialogar bajo el respaldo de sus socios europeos y estadounidenses. En sus redes sociales, el mandatario ucraniano señaló que ya se trabaja en el contenido concreto de las garantías de seguridad, con sus asesores en contacto constante con sus pares de Alemania, Francia, Italia y Finlandia. El compromiso europeo se ha dejado ver también en el ámbito político.
la Comisión Europea saludó la posibilidad de que Putin acceda a una reunión con Zelensky, interpretándola como una oportunidad de iniciar un nuevo ciclo de negociaciones. Líderes como el primer ministro británico Keir Starmer confirmaron públicamente que ya se proyecta un encuentro bilateral entre los presidentes de Rusia y Ucrania, seguido de una cumbre a 3 bandas con la presencia de Trump. Todo ello con la premisa de que, en caso de fracasar la iniciativa, la responsabilidad recaiga directamente sobre Moscú. En este escenario, los asesores de seguridad nacional de las principales potencias europeas se han mantenido en contacto diario para delinear los términos de un posible acuerdo. El objetivo inmediato es garantizar que Ucrania no quede vulnerable a nuevos ataques una vez que se firme un cese de hostilidades. La dificultad radica en diseñar un sistema de protección que combine la presencia física de fuerzas europeas con la asistencia tecnológica y aérea de Estados Unidos, sin cruzar las líneas rojas planteadas por Rusia. Las piezas del tablero internacional están ya en movimiento. La preparación de una cumbre entre Putin y Zelensky, con la eventual incorporación de Donald Trump como mediador, constituye el eje político inmediato. Paralelamente, los altos mandos militares de la OTAN afinan los detalles de las posibles fórmulas de apoyo, conscientes de que cualquier decisión tendrá consecuencias directas en la estabilidad del continente. En esta doble dimensión, diplomática y militar, se define el futuro de las garantías de seguridad para Ucrania. En el terreno militar, la atención se concentra en cómo materializar el respaldo aéreo estadounidense. La capacidad tecnológica de Washington abarca desde el suministro de sistemas de defensa antiaérea avanzados hasta la vigilancia por satélite y el despliegue de aviones de reconocimiento. Incluso sin enviar tropas sobre el terreno, Estados Unidos conserva un abanico de herramientas capaz de modificar el equilibrio estratégico. En paralelo, países europeos analizan cómo contribuir con efectivos propios, bajo sus banderas nacionales y sin implicar directamente a la OTAN. Esta fórmula híbrida busca reforzar la seguridad de Kiev mientras se respeta la sensibilidad geopolítica del Kremlin. El aspecto diplomático, por su parte, se mueve con una cautela proporcional al peso del desafío. Lavrov ha reiterado que Rusia no rechaza por completo el formato de reuniones bilaterales o trilaterales, pero insiste en que cualquier encuentro de alto nivel debe construirse de manera gradual y con un trabajo técnico previo. Esa posición refleja la estrategia rusa de ganar tiempo y condicionar el marco de negociación, al mismo tiempo que intenta proyectar disposición al diálogo ante la comunidad internacional. Europa, consciente del desgaste acumulado por Ucrania tras más de 2 años de guerra, busca acelerar los tiempos y trasladar el foco hacia la preparación de un acuerdo duradero. La Comisión Europea y los principales gobiernos del continente han expresado públicamente su disposición a colaborar en la organización de la cumbre, en un esfuerzo por mantener a Trump alineado con la postura de Kiev y evitar que el proceso derive en concesiones unilaterales hacia Moscú. La coordinación entre París, Berlín, Londres y Bruselas se ha intensificado en las últimas semanas, con el objetivo de presentar una posición común frente a Washington y frente al Kremlin. En Ucrania, Zelensky mantiene un discurso de apertura al diálogo, acompañado de una insistencia en la necesidad de garantías concretas. Para el presidente ucraniano, la lección aprendida desde 2022 es clara. Sin compromisos verificables y mecanismos de seguridad sólidos, cualquier tregua podría convertirse en una pausa precaria. Por ello, su equipo trabaja en paralelo con asesores europeos para definir los términos de las garantías, desde la asistencia militar y la cooperación en inteligencia hasta la presencia de fuerzas aliadas sobre el terreno. Trump, por su parte, ha buscado imprimir un tono personal a este proceso. Sus declaraciones en televisión, en las que advirtió que Putin enfrentará una situación muy difícil si se niega a cooperar, reflejan una estrategia de presión pública combinada con gestiones privadas en la Casa Blanca y en encuentros internacionales. El mandatario norteamericano insiste en que el peso de la seguridad recaerá en los europeos, pero al mismo tiempo recalca que Estados Unidos,
ofrecerá su capacidad única en el ámbito aéreo. Este equilibrio entre protagonismo y delegación marca la pauta de su enfoque. En este contexto, el conflicto en Ucrania ha pasado de ser un enfrentamiento directo a convertirse en el núcleo de una disputa más amplia sobre el orden de seguridad europeo. La manera en que se construyan estas garantías no solo determinará la capacidad de Kiev para protegerse de futuros ataques, sino también la credibilidad de Europa y Estados Unidos como garantes de estabilidad en la región. Moscú observa de cerca, midiendo cada paso, mientras los aliados intentan definir un camino que evite nuevas escaladas, sin renunciar al objetivo de preservar la soberanía ucraniana. El calendario inmediato está marcado por 3 hitos: la reunión virtual de los jefes militares de la OTAN, la preparación del encuentro bilateral entre Putin y Zelensky, y la eventual cumbre trilateral con Trump. Cada una de estas instancias aportará piezas al rompecabezas de la seguridad en Ucrania. La comunidad internacional seguirá de cerca el desarrollo de estas conversaciones, consciente de que el desenlace no solo afectará al este de Europa, sino a la arquitectura de seguridad global en un momento de tensiones crecientes. Si llegaste hasta aquí, te quedó claro. Esto no es solo un conflicto militar, es cálculos de poder, promesas de seguridad y una partida diplomática que marcará el futuro de Europa. Comenta: la seguridad no es un juego. Si crees que estas negociaciones definirán la credibilidad de Estados Unidos y sus aliados ante el mundo.